Revista informativa de la tarde. Al cierre. Puntos de vista, preguntas directas a los protagonistas sobre lo que tú quieres saber. A continuación, el conversatorio. Tremendas cosas que están pasando en este país que a veces uno no sabe cómo explicarlas, pero para tratar de entender cómo va el revolote, está con nosotros Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, quien ha estado siguiendo al dedillo los diferentes fenómenos que han estado pasando en este país. Eduardo, bienvenido al cierre, gracias nuevamente por estar con nosotros. Buenas tardes, Mario, igual un saludo a Lili. Buenas tardes. Eduardo, ¿cómo podemos explicar de una manera razonable que haya funcionarios que no quieran obedecer la ley o que desobedezcan resoluciones judiciales? ¿Hay alguna manera de explicar esto? En la lógica de lo que tú has escuchado, los argumentos del gobierno, ¿cabe alguna explicación? No hay forma razonable ni democrática de explicar lo que está ocurriendo. Así de sencillo. Obviamente estamos en un escenario donde se está vulnerando el Estado de Derecho y los principios básicos del sistema democrático republicano que tiene El Salvador. O sea, los argumentos que se han vertido por parte de los funcionarios de ninguna manera justifican las acciones que ellos están realizando. Por ejemplo, lo que decía el director de la Policía Nacional Civil, con la no apercibimiento del ministro de Hacienda. Uh-huh. Él decía de que él, por estar ocupado en otras atribuciones, no podía llegar a la Asamblea Legislativa. Y aparte que veía, estoy parafraseando, veía una intención política de afectar al gobierno, una cosa por ahí, dijo. Entonces, esas razones, lo que nos muestran, y eso es lo que preocupa, es que el director de la policía está entrando a interpretar la ley a efecto de determinar si se cumple o no con una orden, ya sea de la Fiscalía, ya sea de la Asamblea Legislativa, ya sea del órgano judicial. Entonces, no hay en la ley un margen para que el director de la policía delibere, interprete y decida si cumple o no una orden de una autoridad legítimamente investida con esa facultad de ordenarle determinada acción. Entonces, ahí hay un primer punto. Y lo segundo es que está haciendo una valoración política y está politizando la labor de la Policía Nacional Civil en favor del gobierno. Entonces, no hay justificación desde ningún punto de vista de lo que está haciendo la Policía Nacional Civil. Ahora, lo que uno ve, digamos, a ojo de buen cubero, es que nos estamos quedando un poco sin opciones, porque si bien hay resoluciones de la sala, hay avisos del fiscal, pero no hay quien ejecute, como decía el Chapulín Colorado, y ahora quién podrá defendernos, ¿no? Estamos a un paso de eso, aunque hay quienes quieran ver de menos la situación, restarle importancia, pero sí estamos a un paso de que haya una dirección funcional de la Fiscalía para que se proceda con una detención de determinado funcionario, por ejemplo, por caso de corrupción. Uh-huh. Estoy lucubrando. Sí. Y que no la vayan a ejecutar, no la vayan a cumplir. O que haya otra decisión del órgano judicial y se le ordene a la policía que ayude a ejecutar esa orden, y no se va a hacer. Entonces estamos a un paso de que nuestras instituciones pierdan, las instituciones de control, ¿verdad?, pierdan total poder de ejecutar sus decisiones. A nivel internacional, pues ya estos temas están sonando también, y El Salvador se ha visto en distintos momentos en cuanto a temas relacionados que no se acatan, por ejemplo, resoluciones de la
corte, etcétera, el tema del 9F, en fin, otra serie de temas. Pero ¿cómo estaría afectando entonces también hoy por hoy ya con un nuevo escenario como el que se está viviendo, y sobre todo el tema del impago de salarios a los empleados de la Asamblea Legislativa? Es que todo esto es, como se dice popularmente, una raya más al tigre. Es decir, ya el gobierno, el Estado salvadoreño, tiene una imagen negativa a nivel internacional en cuanto al cumplimiento de los principios democráticos y las reglas del Estado de Derecho. O sea, eso ya, esa imagen ya está creada internacionalmente. Y con esto solo se viene a confirmar ese carácter autoritario que tiene este gobierno. O sea, solo lo viene a confirmar. Y al final lo que queda es que nos vamos a encontrar en una situación como salvadoreños que no vamos a tener otra ruta. O sea, como decía Mario, ¿y ahora quién podrá defendernos? O sea, ¿cuál será la vía democrática para resolver esto? Porque el presidente Bukele, desde antes de que fuera presidente, ya había mostrado sus credenciales poco democráticas. O sea, las credenciales del presidente no eran democráticas. Y en este gobierno han venido a florecer todavía más esos comportamientos autoritarios, poco transparentes del gobierno. Yo sé que esto puede molestar a las personas que son afines al gobierno, pero no hay otra forma de verlo. Y con esto no quiero decir que los partidos, AREN, FMLN, cuando ha gobernado, no ha observado prácticas autoritarias. Ha sido la misma historia. Entonces estamos de nuevo ante este escenario y de alguna manera una encrucijada democrática la que nos está planteando la coyuntura. Pero si son prácticas que también se han cometido en el pasado, ¿hay alguna diferencia que marque en esta gestión? De alguna manera sí. Los gobiernos anteriores, pese a que trataban y de hecho se burlaban las reglas, todos los procedimientos, o le querían dar a las decisiones un cariz democrático, aunque no lo era, pero reconocían la existencia de estas reglas, ¿sí? Aunque no las cumplían, o sea, aunque las querían evitar y de escondidas no las cumplían. Pero reconocían las reglas, reconocían el sistema. Pero si nosotros vemos, en este caso, el actual gobierno está llegando al punto de desconocer las reglas democráticas. O sea, esto todavía va más allá, porque los otros sabían que estaban las reglas y no las querían cumplir. Pero en este caso, este gobierno no las está cumpliendo y las está desconociendo. Se está diciendo, no, esto no debería estar. Y creo que la muestra evidente de esto son dos frases del presidente. Dijo que la Asamblea Legislativa es un estorbo y que lo único que deberían de hacer es apretar el botón. O sea, eso lo que nos muestra es un rechazo al sistema de frenos y contrapesos que establece la Constitución. También dijo del instituto que era una institución agresiva contra el Ejecutivo. Cuando uno analiza eso, entiende que en el fondo a lo que el presidente le tiene alergia es al control. Claro, pero obviamente cuando uno ve, como te decía, lo del director de la policía, incluso una Fuerza Armada, pues muy sumisa a su comandante, quizás en parte así es, porque así lo dicta la ley, ¿no? Pero pareciera que el presidente tiene el sartén por el mango, tiene todo el poder coercitivo del Estado, lo tiene en la Fuerza Armada y en la policía. ¿Podría decirse que las cartas están tiradas si no hay una intervención de los organismos internacionales? Yo creo que lo que tú has dicho es lo que está pasando. Él tiene el control de los aparatos coercitivos del Estado. O sea, el uso de la fuerza legítima, que en este caso es monopolio del Estado, él lo tiene capturado. Y lo va a usar
según su conveniencia. Pero ahí habría que advertir que si bien él es el jefe, comandante de las Fuerzas Armadas y también cabeza del Ejecutivo y por lo tanto jerárquicamente está sobre el ministro de Seguridad y el director de la Policía Nacional, pero estos funcionarios han olvidado algo, que ellos le deben respeto y pleitesía a la Constitución y a las leyes, no al presidente de la República. O sea, eso es lo que ellos han olvidado. Ellos han llegado a un punto de personalizar la autoridad en el presidente y no en la Constitución y las leyes. O sea, se han olvidado de eso y están respondiendo al presidente. Detrás de todo esto, entonces, ¿cuál sería pues la intención? Porque, por ejemplo, conversábamos con el alcalde de Soyapango, esto por el tema del FODES, y pues él decía que todo es tema electoral. Sin embargo, básicamente todo el año se han dado este tipo de hechos o situaciones de irrespeto, de confrontación. Entonces, ¿todo es tema electoral o qué conclusión se puede sacar? Hay una parte, sin duda, que está influenciada por la elección. Uh-huh. O sea, no hay que dudar que unas cosas que están pasando están vinculadas con la elección. Pero, en el fondo, lo que uno podría deducir es que lo que se intenta hacer es dinamitar el sistema. Eso es lo que busca hacer el presidente. Y de hecho, recordémonos que en la elección 2018, él llamó al voto nulo. Él estaba en esa lógica. O sea, él siempre ha tenido este tipo de comportamiento de derribar desde los cimientos del sistema. Entonces, por eso digo que si bien hay una parte electoral, pero hay un trasfondo. Ese trasfondo ya escapa a lo meramente electoral, sino que estamos hablando de otra lógica que se quiere implantar de ejercer gobierno. Y obviamente, por todo lo que hemos visto, de ninguna manera va en la lógica de mejorar el sistema democrático, sino que por el contrario, generar reversiones. Eso es lo que uno podría deducir de todo el comportamiento del Ejecutivo. A tu criterio, ¿está amenazado el sistema de partidos, pues quizás como lo conocemos hasta hoy? Yo no solo creo que el sistema de partidos, sino que el sistema de control en general, el sistema de participación política, el sistema de transparencia, todo está en riesgo en este momento. No solo el sistema de partidos. O sea, sin duda, los partidos políticos han sido los receptores de todo el ataque y de toda la estrategia del gobierno y particularmente del presidente Bukele. Y con esto no quiero decir que no tengan responsabilidad los partidos por lo que han hecho en el pasado. O sea, eso también hay que tenerlo claro. Sí. Y con esto no quiero justificar lo que está pasando, no quiero justificarlo, pero tampoco hay que olvidar que de esta situación son responsables los partidos políticos, es responsable la Asamblea Legislativa. O sea, todo esto que está pasando, este experimento que se hizo con la elección de Bukele, es responsabilidad de los partidos. Sí, principalmente, ¿no? Por toda la administración que habían venido teniendo durante todos estos años y lo que significó también un enfrentamiento entre ambos bandos, entre los principales, Arena y FMLN, que se vieron sorprendidos hoy pues con la llegada de Bukele. A tu criterio, ¿qué debería hacer la Asamblea Legislativa ante este tipo de cosas? Sobre todo porque cada vez que hace algo, pues el presidente parece que se fortalece, al menos es alguna percepción que hay cada vez que los diputados intentan hacer algo, interpelar a sus ministros, pareciera que sale más fortalecido el presidente. Es que lo que pasa es de que el presidente ha sido hábil en tejer un discurso, crear un imaginario en la colectividad referente a que todo lo que hace la Asamblea Legislativa y los partidos, todo eso es malo, es corrupción. Uh-huh. Todo va en contra de los intereses del pueblo. Obviamente también hay que advertir que esto no es
tampoco alejado de la realidad. Hemos tenido un sistema de partido, un sistema político que no ha logrado atender las necesidades sociales. O sea, digamos eso así, no lo han hecho. Entonces, de esa deficiencia del sistema es que se ha aprovechado el presidente para, en este caso, hacer más, enarbolar y, ¿cómo decirlo?, llevar a un nivel todavía mayor el desprecio, el descrédito de la sociedad hacia los partidos, hacia la Asamblea Legislativa. O sea, entonces ahí tienen un problema muy grande los partidos, la Asamblea, de cómo evidenciar las falsedades del discurso del presidente, porque hay cosas que son falsas, cómo desnudar esa tergiversación que hace el gobierno de las cosas y cómo devolverse un poco de credibilidad, pero obviamente no solo con discursos, sino con hechos, con acciones que beneficien a la población. Yo no sé si ya están muy tarde para la elección del otro año. O sea, si va a haber alguna forma de revertir algo de este descrédito y descontento. O sea, porque alguien puede decir, no, si vamos a tener apoyo de nuestro votante, como se dice popularmente, el voto duro. Sí, pero en una elección legislativa, y más en estas condiciones, solo con el voto duro es difícil imponerse, por ejemplo, al partido de Nuevas Ideas. Entonces, yo creo que ya están muy comprometida la suerte de los partidos para el otro año. O sea, porque como tú bien lo dices, Mario, pasan cosas y no le afecta al presidente, sino que como que lo fortalece. Pero creo que está fincado en ese manejo del discurso, ese imaginario que se ha explotado y obviamente con el descontento social. O sea, es una mezcla muy volátil la que ha logrado configurar el presidente, y ahí están teniendo los resultados. Y mencionabas, por ejemplo, el tema de tergiversación o las palabras tergiversación del gobierno, descrédito, y no sé, pero también esto se puede relacionar a los ataques que está viviendo la prensa. Es que todo esto tiene un trasfondo y este discurso que yo mencionaba, colocar en el imaginario de la gente que los partidos, diputados, la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional, el Instituto de Acceso a la Información, cierto sector de la prensa, son los enemigos del pueblo, son los enemigos de la persona que es la elegida, la ungida para llevar al desarrollo del país. Entonces lo están atacando, están los mismos de siempre manipulando todo y atacando sin razón al presidente. Entonces ahí se va la prensa y el ataque que se tiene, que yo me recuerde en los gobiernos del FMLN, no fue de esta manera. O sea, obviamente había descrédito contra la prensa de investigación, más cuando había un tema de corrupción que se podía ventilar, pero a este nivel no se había visto, este posicionamiento del gobierno así públicamente contra sectores de la prensa, pero es obviamente parte de esta estrategia de atacar al enemigo, porque el presidente ha creado mis amigos y mis enemigos, o mejor dicho, los amigos del pueblo y los enemigos del pueblo. Bajo esa lógica es que personajes tan nefastos como Walter Araujo ahora es amigo del pueblo. Uh-huh. Y así podemos seguir señalando a una serie de personajes vinculados al gobierno o a Nuevas Ideas que tienen un pasado bastante oscuro, bastante cuestionable desde la óptica democrática, que ahora son amigos del pueblo, increíblemente. Y aquellos que son críticos, que han señalado irregularidades del gobierno, son los enemigos del pueblo. Entonces ese es el discurso que se ha construido. ¿Basado en qué? El pueblo, las Fuerzas Armadas y Dios. Esas tres figuras, tres íconos, son los que sostienen el discurso del presidente. Ahora, ¿tú crees que el fenómeno de los alcaldes hoy por hoy, que son quienes tienen real contacto con las comunidades, le afecte un poco, sobre todo porque, bueno, al no tener FODES, al no desarrollar obras,
más allá del que el alcalde no pueda cumplir con sus obligaciones, la responsabilidad del Estado de garantizar que haya desarrollo local, ¿no? Sí, pero ahí depende el manejo que se le dé, porque, por ejemplo, si la población no está bien informada de lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de la basura, por poner el caso que está sucediendo ahorita, la gente puede llegar a concluir que la responsabilidad de esto es de la alcaldía y que aquí quienes vinieron a salvar la situación fue el gobierno, fue el ministro Durán, que es el candidato de Nuevas Ideas, Sí. extrañamente, ¿verdad? El que está salvando a la ciudad. Entonces, si la ciudadanía no logra ver eso, entonces se va a ver el problema el alcalde actual, pues en la elección, porque se le va a ver como el culpable de lo que pasó. Que por Y aquí- cierto, ajá. Y aquí no es estar hablando en favor del alcalde, pues, si el alcalde tiene que responder por el tema de las pandillas. O sea, no estoy hablando a favor del alcalde, aclaro. Él tiene un proceso por el tema de la vinculación con las pandillas. Pero el punto acá es que el gobierno está poniendo toda su maquinaria, tanto discursiva como institucional, para tener una correlación favorable en los municipios y obtener la victoria. Por cierto, ahorita ya que mencionas eso, ya están empezando a ingresar los camiones de basura al relleno sanitario de Nejapa. Esto tras que también el director de la policía llegara, hablara con ellos y bueno, se disipó. Este problema lo hubiéramos ahorrado si hubiera llegado un par de días antes, ¿no? Sí, porque estaba la orden del tribunal, del juzgado de medio ambiente. Pero esa la dieron ayer en la noche, entiendo yo. Sí, y eso es lo que llegó a hacerle saber a los manifestantes para que dejaran ingresar a los camiones. Sí, y obviamente eso permitió que, pues sí, pero digo, si antes de la resolución del juzgado ambiental ya se había hablado de que el fiscal también había dado un aviso, pues obviamente si hubiera intervenido antes nos hubiéramos evitado bastantes cosas, ¿no? Claro. Y sobre todo la insalubridad en el centro de San Salvador. Yo le decía, miren, si es que al final no afectan al alcalde, hombre, afectan a los que viven y los que trabajan ahí en el centro A de la San Salvador. comunidad en general. Sí, y recordemos que no es primera vez que pasa Claro. el tema de la recolección de basura. Claro. No me acuerdo si fue a Violeta Mengíbar, Con Violeta fue sí, y sus camiones chinos, ¿te acordás? que sí, que no había efectiva recolección de basura, etcétera, etcétera. Bueno, Todo- el mismo presidente también, cuando era alcalde, Eso sí no me recuerdo. hizo un si reclamo hubo- por FODES. Ya. Pero por el FODES. No, Ujú. yo por lo de la basura. Basura. Ah, lo de la basura, ajá. Ajá. Entonces, digamos, no es un comportamiento nuevo, o sea, esto ya lo vimos en anteriores gobiernos y aquí sí, como lo mencionaba Mario, aquí está obviamente presente el tema de la elección. O sea, en este caso es claro, es la elección la que está dominando las acciones de los actores. Eso es lo importante, ¿no? Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu opinión y por pues siempre estar dispuesto a conversar con nosotros y nuestros oyentes. No, gracias a ustedes y siempre las órdenes. Bueno, Gracias, perfecto. gracias. Saludos. Hasta pronto. Saludos. Hacemos una pausa, Marito. Vamos, pues.